Les pido por favor que podamos ir a Marcos 7. Marcos 7 y vamos a leer del 1 al 23. Y el título que aparece en la palabra del Señor, allí el subtítulo en Reina Valera es Lo que contamina al hombre. Yo creo que podemos titularlo también, Cuida tu corazón, cuido mi corazón. Dice la palabra del Señor, vamos a leer allí a partir del versículo 1 hasta el 23. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos deseos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Sin duda que este pasaje narra una polémica sobre lo que es la ley ceremonial o parte de la ley ceremonial que tenían ellos,
y las tradiciones que los líderes judíos habían enseñado por años. Allí se confrontan, allí se enfrentan estas dos situaciones. Recordemos que Dios dio la ley al pueblo de Israel, una ley para distinguir, para dar directriz que distinguiese a su pueblo del resto de los pueblos, del resto de las naciones. Una ley dada por Dios para que el pueblo de Israel, cumpliendo esta ley, pudiese destacarse o pudiese ser diferente al resto de los pueblos y de esa manera pudiese ser reconocido como el pueblo de Dios. Estas leyes, para entenderlas un poco más, fueron divididas, vamos a decir, en leyes morales, leyes ceremoniales y leyes judiciales. Ahí están entonces este conjunto de leyes dadas por Dios para que su pueblo, por medio de ellas, fuese reconocido, fuese distinguido, fuese diferente al resto del mundo, al resto de las naciones. Allí están estas leyes, unas leyes que impartían una manera, una forma, una conducta y enseñaban una forma de vivir y que era justamente para honrar a Dios, para destacar que Dios estaba sobre ese pueblo y de esta manera fuese reconocido. Y aunque la discusión en torno a esto se basó sobre la pureza o la impureza ceremonial, realmente el tema central de todo este pasaje lo podemos encontrar en el versículo 6, la porción B, cuando dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Allí es donde el Señor centra la enseñanza. Ahí el Señor está haciendo entender dónde está el problema en la persona, en el ser humano. Esto significa que hay una separación, hay un divorcio entre aquello que enseñaban los líderes, ¿verdad?, los fariseos, los escribas, y lo que había en su corazón. Ellos no eran auténticos, ellos no sacaban, no enseñaban lo que había, sino enseñaban algo, pero vivían de otra forma. En su corazón albergaban otras cosas. Establecían la tradición, pero sus corazones no estaban tratados. Sus corazones de alguna forma estaban contaminados. Y aunque se dedicaban a la pureza, a que estuviesen limpios para comer, su corazón realmente no estaba en esa condición. Por eso que el Señor dice: este pueblo de labios habla, dice que me honra, dice estar puro, dice estar en santidad, pero su corazón no es así. En su corazón no está igual. Jesús entonces va a enseñar que la verdadera fuente de la contaminación no está afuera, no está en lo que entra a nuestra boca, no está en lo que tomamos, sino está dentro, está en nuestro corazón. Es de lo que sale de nuestra boca lo que está contaminando, lo que nos afecta. Pero también el Señor nos enseña cuál es la fuente verdadera de la pureza, de la verdadera espiritualidad, de la verdadera santidad, lo que significa realmente tener comunión con Dios. Nos enseña que es importante tener un corazón limpio, un corazón sano, un corazón sensible para Dios, un corazón perdonador, un corazón obediente, un corazón que sea moldeable a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y tenemos que estar muy atentos a esto, mis amados hermanos, porque muchas veces creemos tener una buena comunión con Dios desde nuestra perspectiva. Creemos estar bien con el Señor desde nuestro enfoque, pero faltaría preguntarnos cómo Dios está con nosotros. Porque desde mi enfoque creo estar bien con el Señor. Los fariseos así se sentían. Ellos entendían que cumpliendo todas estas tradiciones y leyes, ellos tenían buena comunión con Dios. Pero el Señor Jesús le hace entender que no era así,
porque albergaban en su corazón condiciones, sentimientos, acciones que no agradan a Dios, y que eso definitivamente estaba rompiendo la comunión de Dios con ellos, aunque ellos creyesen estar bien con Dios. Y esto es algo que nos aplica a nuestras vidas. A veces podemos considerar que estamos bien con Dios, pero faltaría ir un poco más allá y revisar cómo está nuestra vida, nuestro corazón, cómo están nuestros deseos, cómo están nuestros sentimientos. Si realmente estamos dispuestos en las manos de Dios, moldeables por el Señor, o estamos orgullosos, establecidos en una postura, en una manera donde no flexibilizamos. Esto es importante entenderlo, porque allí está justamente el llamado de atención que el Señor le está haciendo a este grupo de hombres, los fariseos. Sin duda que el Señor con su enseñanza está colocando de cabeza las enseñanzas que traían ellos, que traían los judíos, que venían enseñando durante tanto tiempo. Está revolucionando todos sus conceptos, está revolucionando sus tradiciones, está trastocando todo lo que ellos traían. No olvidemos que el Señor venía dándole ya algunos ajustes a la misma ley, algunos toques con respecto a la gracia, ahora la ley. Ellos consideraban, por ejemplo, que matar era justamente quitar la vida. Pero el Señor dice, aquel que asesina, el que odia, ya está asesinando. Entonces el Señor da un plus con respecto a esta ley. Lo pone ahora en la gracia, lo enmarca en la gracia, en el nuevo pacto, y ahora lo hace ver de una manera diferente. Ahora el Señor nos lleva a una condición aún más, un listón aún más alto, porque ahora dependemos de Él y no de nosotros. Por eso establece este tipo de situaciones. Así que mis amados hermanos y amigos, hoy el Señor también quiere poner de cabeza algunos conceptos equivocados que podemos tener sobre la santidad, sobre la comunión con Dios, sobre la verdadera espiritualidad que podemos estar teniendo en nuestro corazón, y necesitamos hoy revisarlos, hoy rebuscarlos a la luz de la palabra para poder entonces considerarlos y poder hacer el ajuste espiritual que necesitamos hacer. En este pasaje que acabamos de leer se observan tres conversaciones. La primera, una conversación de Jesús con los fariseos y escribas, que la encontramos desde el versículo 1 al 13. La segunda, una conversación con la multitud, 14 al 16. Y después cierra con una conversación con sus discípulos, del 17 al 23. Vamos a ir desarrollando cada una de estas, pero la más extensa va a ser la primera conversación, porque es allí donde se centra el enfrentamiento, se centra la polémica de todo este asunto. Esta conversación con los fariseos y escribas comienza cuando ellos vienen de Jerusalén a cuestionar a Jesús, porque sus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Es importante que la intención que estos líderes traen no era solamente cuestionar acerca de que no se lavan las manos o el por qué no se lavan las manos. Sin duda que ellos vienen también con una intención aún mayor, que si se quiere es malponer el liderazgo de Jesús. Es hacer ver que no es capaz ni siquiera de enseñar la ley, ni siquiera de compartir las tradiciones que todo judío compartía de manera natural, de manera normal en sus hogares o en sus lugares de enseñanza. Allí está entonces este grupo de personas enfrentando y exponiendo al mismo Señor, si se quiere, como un falso maestro, que no era fiel a lo que realmente debía de ser, que eran las leyes, pero más que las leyes, las tradiciones que ellos han enseñado por muchos años. Es decir, no era capaz ni siquiera de enseñar lo básico.
lo tremendo es que Jesús no les responde por qué no cumplen la tradición ceremonial. Jesús no se enfrasca en ello, en darle un porqué de esto, sino que les hace entender que ellos, aún cumpliendo al pie de la letra toda la tradición y todas las leyes, son hipócritas. Eso es lo que le dice el Señor, porque de labios dicen una cosa, pero su corazón o en su corazón hay otra. El Señor no se pone a explicarles otro tipo de asuntos, sino esa interrogante, Él las lleva, es a que ellos se den cuenta su condición. Les está haciendo ver que la pureza que ellos se jactan, que esa pureza que ellos se glorían, es falsa, es vana, no vale de nada, porque sus corazones estaban contaminados, porque había odio, porque había rencor, porque había resentimiento, porque había malos deseos, porque habían malos pensamientos, porque había engaño, había envidia, había falsedad, había orgullo, altivez, soberbia, insensatez. Entonces, ¿cómo te vas a jactar de una santidad, de una pureza, si tienes un corazón en esta condición? Si en tu corazón está albergado a todas estas cosas. Allí lo estaba confrontando el Señor. Conozcamos un poco este trasfondo, porque es interesante saber por qué estos hombres, fariseos y escribas, eran tan celosos, tan exigentes con estos establecimientos, estas tradiciones. ¿De dónde nacen estas tradiciones y por qué son tan importantes para ellos? Desde el periodo de la cautividad de Babilonia, el judaísmo se vio influenciado por otras culturas, en especial por la cultura griega. Y esta infiltración se le llamó el helenismo, porque comenzó a ser permeado el judaísmo por medio de la cultura griega, ya que ellos habían sido llevados en cautiverio y comenzó entonces esta influencia. Pero había un grupo numeroso de judíos que ellos se resistían a esto. Ellos luchaban por no dejarse permear, si fuésemos ahorita en este tiempo, por el mundo. Si fuésemos la iglesia, dijésemos, aquí hay un grupo de hermanos, un grupo numeroso de personas que son celosos y luchan para que la iglesia no se permee, no se deje influenciar por las cosas del mundo. Así era este grupo de hombres que luchaban para que no dejase permear lo que era el judaísmo por la cultura griega en este caso, ya que Dios les había mandado, les había dado un mandamiento que no se mezclasen con otras culturas, con otros pueblos. Fue así que varios judíos entonces formaron grupos religiosos y estos grupos discutían cómo debían mantenerse la identidad y las leyes judías en un mundo impregnado por una cultura griega y por la influencia romana que más adelante ellos también recibieron cuando el Imperio Romano tomó control de ellos. Uno de esos grupos entonces fueron los fariseos. Es interesante ver que la intención, como surge esto, era excelente, era muy buena. Ahora, en la época de Jesús, estos judíos no estaban bajo el dominio de los griegos, pero estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Y la influencia pagana del Imperio Romano, su cultura de adorar a otros dioses, estaba afectando al pueblo de ellos. Así que los fariseos se enfrentan a estas culturas estableciendo tradiciones, estableciendo normas que debían de cumplirse para que así pudiesen mantenerse sin contaminación, limpios de justamente la contaminación de los paganos. Por eso establecen tantas tradiciones, tantas normativas para ellos guardarse, para ellos cuidarse de esta contaminación. Recordemos que Dios les había prometido que si ellos se mantenían fiel a Él, fiel a Dios y a sus mandamientos, Dios mismo cuidaría de ellos.
pero también les había dicho, si adoptaban las costumbres de otros pueblos, si se dejaban influenciar, impregnar por las culturas de otros pueblos de paganismo, entonces Dios iba a permitir que nación extranjera los gobernase. Así que el hecho de que ellos estuviesen siendo gobernados en ese momento por un imperio extranjero implicaba que ellos no habían sido fieles ni a las leyes ni a Dios. Ellos entendían que habían fallado. Por eso este grupo de hombres se levantaron con tanta fuerza, con tanta vehemencia y establecieron tantas tradiciones para que pudiese de alguna forma hacer que el pueblo se volviese a lo que Dios había establecido. Los fariseos entendieron que para que esto cambiara, para que este dominio de un imperio extranjero fuese quitado de ellos y ellos cambiaran, fuesen librados de esta situación, ellos necesitaban volverse a la ley y necesitaban ser fieles a Dios. Es por esto que con toda esta buena intención de llevar al pueblo a una obediencia absoluta de las leyes de Dios, se agregaron más de 600 tradiciones a las leyes que ya Dios había entregado. Una locura, de las cuales más de la mitad eran obligatorias, eran que te exigían cosas y otras eran prohibitivas. Así que era todo un tema con respecto a todo esto que los fariseos fueron desarrollando y muchos otros grupos con esta intención de hacer que el pueblo se volviese a Dios. Y aquí es donde el Señor entonces toma esta situación y podemos tomar esto como ejemplo, lo que acabamos de leer, sobre lavarse las manos para comer. ¿Cuál fue la ley que Dios estableció? La ley que Dios estableció era que los sacerdotes, antes de entrar al tabernáculo, debían de lavarse en la parte de afuera, en un recipiente, en algo que había llamado lavacro, que de hecho es uno de los símbolos que hay en nuestro emblema de la alianza, que a veces lo confundimos con una copa. No es una copa, es un lavacro, y en ese lavacro está el agua, y en esa agua el sacerdote antes de entrar al templo debía de lavarse. Entonces Dios había establecido en su ley que todo sacerdote, para poder entrar al templo, al tabernáculo, a la presencia de Dios, debía de lavarse. ¿Qué hicieron los fariseos? Los fariseos dijeron entonces, bueno, ya que está esta ley, la tradición colocaron, todo israelita debe de lavarse varias veces al día. Al llegar del mercado, al llegar de esto, al hacer lo otro, antes de comer, siempre tiene que lavarse. Y la intención de ella era asegurarse del cumplimiento de la ley. Lo malo estuvo colocar la tradición por encima de la ley. Ahí estuvo el error de ellos, porque entonces ellos comenzaron a creer que por estar limpios, por haberse lavado, espiritualmente eran mejores, eran más santos, estaban en mejor condición con Dios. Y allí comenzó a haber el problema, porque ya se convirtió en un tema de orgullo, de sentirse más espirituales que los demás, de sentirse en mayor santidad que los demás. Entonces quien no cumplía eran condenados, eran juzgados, eran atacados porque no cumplían la tradición que ellos cumplían. Y entonces allí era donde se deterioró, donde se dañó todo este asunto. Aunque su intención no era mala, porque establecieron tradiciones que aseguraban el cumplimiento de las leyes de Dios, se descuidaron de sus motivaciones, al punto que no lo hacían por higiene, sino era más bien por demostrar que eran más santos, más espirituales, y que en vez de acercarse a Dios, lo que estaban era alejándose, porque tenían una equivocación, una motivación equivocada. Y aparte entonces atacaban, sentían odio,
rechazo con los demás del pueblo. Allí entonces se centró su problema, porque ellos, el Señor les llamaba hipócritas justamente por eso, porque ellos cumplían los rituales y las tradiciones, aparentaban ser espirituales, aparentaban ser piadosos, aparentaban ser humildes, pero en su corazón había maldad, y eso era lo que los contaminaba. No era que estaban sucios en sus cuerpos, en sus manos, sino era justamente por su corazón. Así que si hay un divorcio o una separación entre lo que se enseña y lo que hay en nuestro corazón, estamos sin duda alguna siendo hipócritas con la manera en que estamos haciendo las cosas y ante el Señor. El Señor incluso los confronta a estos líderes de una manera más evidente. Quisiera que vean en el versículo 9 cómo el Señor les da un apunte más intencional, porque les dice, voy a leer 3 versiones, porque es un solo versículo. Reina Valera del 60, dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Pero en Biblia de las Américas dice, también les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Nueva versión internacional dice, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Quiero quedarme con una palabra del original y es astutamente. Citándola en el original, esta palabra astutamente significa tomar un error. Escuche bien esto, tomar un error, tomar una falsedad, tomar una mentira y envolverla de tal manera que ahora parece verdad, que parece que se puede creer, aplicar y enseñar, pero es una mentira presentada de forma astuta. Eso es lo que dice el original. O sea, estos hombres estaban tomando sus tradiciones y la habían envuelto de tal manera, a pesar de su condición de corazón, o ellos se estaban tomando a sí mismos y se estaban presentando de tal manera que hacían creer que todo lo que ellos hacían y todo lo que ellos eran era la verdad, cuando realmente no era así. El versículo 10 al 13 nos muestra cómo funciona esta astucia. Y entonces el Señor trae un ejemplo. El mandamiento es que todos nosotros debemos honrar a nuestro padre y nuestra madre. Ese es el mandamiento. Pero en aquel tiempo los fariseos permitían algo, que era que si alguno de nosotros, poniéndonos en aquel tiempo, entregaba, dedicaba sus cosas, su finanza, su negocio a Dios, ya de eso no podía tomarse para ayudar a los padres. Entonces, ¿qué pasaba? Por cumplir la tradición de Corban, cumplir esa tradición establecida por los fariseos, entonces se violaba el mandamiento de honrar, de ayudar al papá y a la mamá. Entonces llegaba aquel hombre, aquella persona, llegaba yo, por ejemplo, y le decía a mi papá, papá, sabes, wow, cuánto quiero ayudarte en esta situación que estás aquí en cama, padeciendo. Pero sabes, papá, lamentablemente no puedo porque todo se lo he dedicado al Señor y no puedo tocar nada para ayudarte. Eso es lo que estaba enseñando el Señor Jesús del 10 al 13. Le estaba diciendo, ustedes están invalidando, por su tradición están invalidando un mandamiento. Y están quitando la oportunidad y el mandato de que el hijo tiene que ayudar a sus padres por establecer entonces esta tradición. Así que el problema está en que cuando me justifico en lo que hago, cuando no hago, no cumplo la ley y me justifico, entonces estoy fallando.
pero adicional, cuando yo exijo que otros la cumplan, entonces estoy en peor condición. Y a veces creemos alguna situación, y por eso hablaba al principio, que debemos revisar también nuestro concepto de santidad, nuestro concepto de espiritualidad. Porque muchas veces hemos tomado la decisión de creer en algo y llegamos a pensar que todo el mundo debe creer en eso. Y si no creen eso, entonces ellos no son tan espirituales. En ellos no se mueve el Espíritu Santo como se debería mover. No, Dios no está obrando, ellos no dejan fluir. Y el tema no es ese. El tema es que yo he tomado la decisión de creer y hacerme un concepto de espiritualidad, por ejemplo, de lo que es el mover de Dios. Y quiero que todos se alineen a eso, y si no lo hacen, pues no están bien. Y yo soy el espiritual y los demás no están bien. Eso lo estaban reflejando los fariseos. Eso era lo que estaban mostrando ante el pueblo, aplicado a un ejemplo actual entre nosotros. Cuando esto acontece, entonces definitivamente estamos mal. Es nuestro corazón el que está afectado. Es nuestro corazón que hay ese egoísmo, ese orgullo, esa altivez, esa jactancia de creernos más o mejor. Y eso es justamente lo que el Señor le está diciendo a ellos. El problema está en su corazón. ¿Cuál es la consecuencia? El versículo 7 nos muestra que la consecuencia es que en vano rendimos culto a Dios. En vano le adoramos, en vano le honramos, porque el Señor no está recibiendo esto, porque nuestro corazón está afectado. Dios espera de nosotros un poco más de esfuerzo con respecto a reconocer nuestra condición. Él espera de nosotros sinceridad, transparencia, humildad, obediencia, sujeción, que nos demos el espacio de reflexionar en nosotros, de evaluar nuestro corazón. Ahora bien, lo segundo, y ya estamos prácticamente yéndonos hacia el final, porque estos dos puntos son muy cortos. Lo segundo que podemos ver aquí es la conversación que ahora tiene Jesús con las multitudes. Jesús, después de haber tenido esta conversación un poco ardua a lo mejor con los fariseos, se dirige a las multitudes. Y entonces el Señor les hace una presentación, pero llama la atención como introduce: escuchen y entiendan. Llama la atención, es como que yo les dije a ustedes, mis amados, presten atención a esto. No se distraiga, preste atención. El Señor le dice: escuchen, pero entiendan. Y después entonces pasa a decirle lo que está aconteciendo y plantea la parábola de lo que es lo que contamina al hombre. No es lo que entra, sino es lo que sale del corazón. Así que no es lo que la boca come lo que contamina, sino lo que la boca habla lo que contamina al hombre. Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí entonces el Señor le está dando la parábola, la enseñanza a la multitud, y cierra allí con la multitud. Termina con la multitud y ahora va a una casa. Y se establece entonces una tercera conversación ahora con sus discípulos, porque sus discípulos quedan con la interrogante, quedan con la inquietud, quedan con falta de entendimiento, y le pregunta acerca de qué fue lo que él quiso decir. Ahora entonces el Señor le explica la parábola que acaba de enseñar a la multitud, a sus discípulos. Y aquí encontramos 12 palabras que él usó. No vamos a definirlas todas, pero llama la atención que en estas 12 palabras hay 6 verbos y 6 actitudes. Es decir,
el corazón manifiesta una condición por las cosas que se hacen y no agradan a Dios y por las actitudes que están allí. En pocas palabras podemos decir que hay acciones ya premeditadas, preparadas en nuestros corazones. Pero también hay impulsos que son más profundos que las acciones, intenciones que a lo mejor no las comprendemos, pero que están allí y que también hacen que contaminen nuestras vidas, que están en nuestro corazón. Solamente quisiera leer: adulterio, fornicación, homicidios, hurtos, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Ahora quisiera concluir solamente con este aspecto. El problema no es experimentar o tener esto en nuestro corazón. Somos seres humanos. Somos personas con una naturaleza de pecado en nosotros. Muchos de nosotros a lo mejor con corazones que aún no han sido transformados, que aún tienen situaciones que no agradan a Dios. Entonces el problema no es experimentar o tener esto en nuestro corazón, porque somos humanos, como dijimos. El problema es aparentar que no tengo esto. Allí está el problema. El problema no es el orgullo que pueda haber en mi corazón, porque si yo reconozco mi orgullo, estoy trabajando en función de eso. El problema es aparentar que no tengo orgullo, que estoy bien, que los demás están mal, pero yo estoy bien. Ahí está el problema, porque ahí estoy engañándome a mí mismo. Estoy posiblemente engañando a otros, pero no estoy engañando a Dios. Allí es donde está el problema. Mis amados, Dios no tiene inconveniente, no tiene problemas con mi pecado. Siempre, déjeme concluir la frase, siempre que yo venga y se lo confiese y reconozca mi falta, porque para eso está la cruz de Cristo. El Señor sabe que soy pecador y Él está dispuesto para mí siempre que yo vaya ante Él y reconozca mi falta, reconozca mi error, pida perdón al Señor por esto. Y si ha afectado a algunos hermanos, pida perdón a los hermanos por esto. Allí está la situación. El problema es cuando lo justifico. No solamente no lo reconozco, sino lo justifico, lo escondo y me comporto como si estuviese bien, como si los demás están mal, pero yo estoy bien. Ese es el gran problema que tenemos. Tener las manos limpias y el corazón puro no es perfección, porque ninguno de nosotros somos perfectos, sino reconocer y confesar ante Dios. Es una situación de humildad, es una situación de doblegar lo que puede haber en nosotros y no esté prohibiendo, o no permitiendo seguir creciendo en el Señor. De eso se trata. A veces tenemos que bajar los muros para que podamos acercarnos. A veces hay que reconocer situaciones. Yo diría que la mayoría de las veces. Pero para no poner la vara tan alta, vamos a decir a veces, tenemos que reconocer nuestra situación, nuestro corazón, nuestra condición. Y que por mucho que sepamos, conozcamos, estudiemos, hayamos experimentado o tengamos algún liderazgo, no nos justifica para que mantengamos una condición, una postura y cree que solamente con lavarnos las manos estamos bien, cuando en nuestro corazón
está afectado, porque de allí sale lo que está contaminando nuestra vida. Y esto aplica no solamente entre nosotros como hermanos, aplica en toda área de nuestra vida, en todo lugar, en todo lugar. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ella ministra nuestras vidas, Señor, en momentos como estos, Padre. Es tan oportuna, Señor. Sin duda que tenías planeado el tiempo y la reflexión para este momento, Señor. Tú solamente sabías todo lo que íbamos a estar afectados en nuestros corazones, viviendo en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor, porque vemos que eres un Dios omnisciente, que tiene conocimiento absolutamente de todo y no hay nada, Señor, que podamos ocultar de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos primeramente a disponernos ante ti, Señor. Ayúdanos a humillarnos ante ti. Ayúdanos, Señor, a restaurar de alguna forma, Señor, aquella relación que posiblemente ha sido afectada por nuestro corazón, por lo que hay allí, Señor, y que muchas veces no atendemos. Se ha venido acumulando años tras años como la tradición de los fariseos. Se ha venido estructurando de una manera tan fuerte. Se ha venido edificando de una manera tan alta, Señor, que no hemos olvidado de que esto necesita ser derribado, Señor, que necesita ser tratado y que necesita ser reconocido y ministrado ante ti, Señor, o por ti, Padre. Reconocemos, Padre, que no somos perfectos. Yo reconozco que he pecado, Señor, y que no he guardado mi corazón lo suficiente, Señor. Y hoy entiendo que necesito, Padre, que trates con mi vida, aún más de lo que has venido haciéndolo, Señor, y que limpies mi corazón. Como dice tu palabra, Señor, danos un corazón nuevo, un corazón de carne, porque este corazón se ha endurecido, Señor. Las situaciones que han venido y el no guardar el corazón han endurecido, Señor. Ayúdanos, Padre, porque somos tuyos, Señor, porque es tu obra, Padre, es tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para ser transformados por ti, Señor. Obra con tu poder, tú puedes hacerlo. Nosotros te lo permitimos, Señor. Nosotros te invitamos a que hagas tu obra en nuestro corazón, en nuestras vidas. Nosotros lo aceptamos, lo clamamos a ti. Ayúdanos, Señor. Obra, Señor, derriba, Señor, todas estas estructuras que se han venido levantando en nuestras vidas, Señor. Derríbalos, Señor, y únenos, Padre eterno, como tus hijos. Acaba, Señor, con todo esto. Haz que nos podamos atender unos a otros, Señor, que podamos ser sensibles, que no nos condenemos, que no nos juzguemos,
sino que nos aceptemos, porque has puesto un corazón tuyo en nosotros, Señor. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Padre eterno. Y mientras la iglesia, todos nosotros seguimos allí con el Señor, quiero hablarle a las personas que hoy nos visitan. Como iglesia queremos hablarte a ti de parte del Señor. Y hoy tú has venido a este lugar porque Dios te ha traído para hablarte, para ministrar a tu vida y para que entiendas que tu corazón necesita ser cambiado también y que Jesucristo quiere hacer la obra en ti. Él fue a la cruz del Calvario, Él murió por ti, Él padeció, virtió su sangre y resucitó para darte la eternidad, la victoria. Pero hoy tienes que aceptarle. Hoy tienes que reconocerlo como tu Salvador. Pero antes de eso necesitas entender y aceptar y reconocer que tu condición no puede seguir igual. Necesitas cambiar. Así que allí donde estás, dile al Señor: amado Dios, dile así al Señor: hoy reconozco que he pecado. Hoy reconozco que he fallado. Hoy reconozco que he andado a espalda de ti, con orgullo, con altivez, con dureza. Dile al Señor: hoy te necesito. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Dile: te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que entres a mi vida y comiences a hacer tu obra en mí. Comiences a renovar mi corazón, a cambiar mi corazón. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te lo he pedido. Amén, Señor. Amén.